Cuando descubrí la caja de anticonceptivos de emergencia en el coche de mi esposo, no lloré, tranquilamente cambié las pastillas por ácido fólico. 2 meses después, mi mejor amiga lloraba desconsoladamente frente a mí, diciendo que estaba embarazada inesperadamente. La miré a ella, y luego miré a mi esposo, que estaba parado torpemente a su lado. Sabía que la obra de teatro sobre el embarazo que yo misma había dirigido acababa de comenzar oficialmente. El aire sofocante en el coche, mezclado con el olor a colonia de cedro que él solía usar, hacía que se me revolviera el estómago. Hoy era nuestro 3er aniversario de bodas. Terminé la reunión temprano a propósito y me desvié para recoger el reloj que él había estado mencionando durante los últimos 2 meses. Se suponía que debía ser una sorpresa cuidadosamente preparada, pero cuando busqué unos documentos en la guantera del copiloto, esa sorpresa se convirtió instantáneamente en un trozo de hierro frío y pesado que golpeó mi corazón. Una caja de pastillas de un azul deslumbrante. Anticonceptivos de emergencia. Debajo de la caja había una factura arrugada de un resort de aguas termales en las afueras, al que habíamos ido el mes pasado. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos, y luego innumerables detalles que había ignorado deliberadamente me golpearon como una marea violenta. En ese viaje, mi mejor amiga Sofía casualmente también estaba allí para una actividad de team building. Ella me sonrió brillantemente. Jaja, no molestaré el mundo de 2 de Elena y Carlos. Reservaré mi propia habitación, ustedes descansen cómodamente. Ahora que lo pienso, esa supuesta consideración era ridícula. Y también el hecho de que en los últimos 2 meses, cada vez que Carlos llegaba a casa, traía consigo un cansancio constante. Pensé que estaba ocupado con el trabajo, e incluso le preparé muchas sopas nutritivas. Su mirada evasiva al beber la sopa, solía pensar que era porque le dolía verme trabajar tanto. Ahora todo tenía una explicación. No grité, no me derrumbé, ni siquiera derramé una sola lágrima. Las lágrimas son el arma de los débiles, y desde este momento no podía ser débil. Volví a poner la caja de pastillas y la factura en su lugar, y cerré suavemente la guantera. Mis movimientos eran tan tranquilos que incluso a mí me resultaban extraños. Al llegar a casa, no expuse su excusa de las horas extras, solo preparé la cena en silencio como de costumbre. Después de cenar, puse la excusa de salir a caminar y conduje hasta la farmacia más cercana. Hola, por favor deme una caja de ácido fólico de esta marca. También compré una caja de anticonceptivos de emergencia idéntica a la que había en su coche. De vuelta en mi estudio vacío, cerré la puerta con llave. Bajo la luz de la lámpara de escritorio, me puse guantes médicos y, con unas pinzas de precisión, levanté cuidadosamente la capa de aluminio de las pastillas anticonceptivas, sacando una a una las pastillas blancas. Luego, abrí la caja de ácido fólico, tomé las pastillas que tenían la forma y el color más parecidos, y las coloqué una por una en la caja vieja con precisión. Durante todo el proceso, mis manos no temblaron ni una sola vez. Era como un cirujano realizando una operación delicada, tranquila, concentrada, con solo un odio frío en mi corazón. Una vez terminado, tiré los anticonceptivos reales al inodoro y vi cómo el agua se los llevaba. A la mañana siguiente, aproveché que Carlos estaba en el baño lavándose la cara para volver a colocar silenciosamente la caja de pastillas manipulada en el compartimento del coche. Durante los siguientes 2 meses, viví como una actriz perfecta. Fui aún más gentil y atenta que antes. Le preparaba las zapatillas cada vez que llegaba a casa y le masajeaba los hombros cuando estaba cansado. Incluso tomé la iniciativa de mencionar el tema de prepararnos para el embarazo. Carlos, llevamos 3 años casados, mis padres siguen insistiendo, ¿por qué no tenemos un bebé? Cada vez que lo mencionaba, sus ojos evitaban los míos, usando la excusa de que la empresa estaba en una etapa importante y que la presión era demasiado grande para evadir el tema ambiguamente. Y mi buena amiga, Sofía, actuaba incluso mejor que él. Ella solía decirme fingiendo que era casualidad. Jajaja, eres muy afortunada, Carlos es talentoso y sabe cuidar a la familia. Pero los hombres con ambiciones tienen mucha presión, no lo presiones demasiado con el tema de los hijos. Su rostro inocente en ese momento, ahora que lo recuerdo, estaba lleno de una presunción repugnante y una burla oculta en cada rasgo.
Cooperé con su actuación, pero en mi interior ya estaba contando hacia atrás. Finalmente, el primer día del tercer mes, Sofía me citó en nuestra cafetería habitual. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, y tan pronto como me vio, rompió a llorar desconsoladamente, sacando con manos temblorosas una prueba de embarazo con 2 líneas rojas claramente visibles. Jaja, lo siento, no soy una buena persona. Lloraba como si lloviera, con lágrimas y mocos corriendo por su cara. Ese día, la noche en el resort de aguas termales, en la reunión de la empresa bebí demasiado. Carlos me llevó a mi habitación y luego no sé qué pasó. Un guión viejo y trillado, borrachera y pérdida de control. No dije nada, solo la miré en silencio mientras actuaba. Luego tomé mi teléfono y llamé a Carlos justo delante de ella. Esposo, ven a la cafetería de siempre, por favor. Sofía está aquí, le ha pasado algo. 20 minutos después, Carlos empujó la puerta y entró. Cuando vio la prueba de embarazo en la mesa y a Sofía llorando hasta convulsionar, se quedó congelado, su rostro se puso blanco como el papel, sin una gota de sangre. Sus labios temblaban al mirarme, con los ojos llenos de pánico, miedo y súplica. Elena. Elena, escucha mi explicación, no es lo que piensas. No le presté atención, solo me levanté y caminé hacia Sofía, tomé su mano fría y mi voz fue tan suave como una pluma. No tengas miedo, Sofía, somos mejores amigas, ¿verdad? Pase lo que pase, te ayudaré. Tanto Sofía como Carlos se quedaron atónitos. Esperaban que me volviera loca, que gritara, llorara y perdiera el control. Pero no, nada de eso sucedió. En sus ojos solo quedaba una sorpresa compartida y un rayo de alivio por haber sobrevivido al accidente. Me volví hacia Carlos e incluso le dediqué una sonrisa amable. Esposo, ahora lo más importante es estabilizar a Sofía y cuidar bien de su salud, ¿verdad? Él asintió instintivamente como un títere al que le tiran de los hilos. Miré a las 2 personas que solían ser las más cercanas a mí, y sentí como si tuviera un lago de hielo sellado en mi corazón. Los actores estaban en posición, las luces del escenario estaban listas. La obra de venganza dirigida por mis propias manos se estrenaba oficialmente. Tarde en la noche, el dormitorio estaba sumido en el silencio. Carlos yacía a mi lado, con el cuerpo rígido, tratando de respirar rítmicamente para fingir que dormía. Abrí los ojos, completamente despierta, dejando que los recuerdos rotos barrieran la oscuridad. Recordé la universidad, cuando Carlos todavía era un estudiante pobre con vaqueros descoloridos, enterrado en libros en la biblioteca. Fui yo quien tomó la iniciativa de perseguirlo, amaba su resistencia y su negativa a rendirse. En ese entonces, incluso intenté emparejarlo con su novia de la universidad, un estudiante de un curso inferior con un entorno familiar normal como el de él. Y Sofía, mi mejor amiga que siempre estaba a mi lado, fingía arrepentimiento, pero su voz tenía un tono de desprecio. Elena, tienes buen ojo, Carlos es excelente. Es una pena que esa chica no sea digna de él en absoluto, solo lo retrasará. Después de que rompieron, Carlos cayó en la miseria y el dolor, fui yo quien estuvo a su lado, animándolo a levantarse. Después de graduarnos, usé las conexiones de mis padres y todos los ahorros de mi familia para ayudarlo a emprender. Nuestra empresa pasó de ser un pequeño taller de unos pocos metros cuadrados a un estudio de diseño de renombre en la ciudad. Yo era la diseñadora principal, el alma de la empresa y también la mayor inversora. Carlos era el director general a cargo de las relaciones externas y la gestión general. Tan pronto como Sofía se graduó, la metí en la empresa para que fuera la jefa de administración. La trataba como a una hermana, pagándole un salario mucho más alto que el promedio. No le ocultaba nada de lo que pasaba en la empresa. Pensé ingenuamente que los 3 seríamos un triángulo de hierro indestructible. Ahora que recuerdo esas palabras de preocupación de antaño, no eran más que un camino cuidadosamente calculado. Durante el último año, Sofía a menudo me susurraba al oído. Elena, últimamente Carlos se ve muy cansado, tiene ojeras muy marcadas. Los hombres trabajan muy duro afuera, no le pongas más presión. Y Carlos también decía a menudo durante las comidas.
Sofía se encarga de tantas cosas sola en la empresa, es muy duro para ella. Si tienes tiempo, cuídala un poco más, no dejes que se canse demasiado. Uno actuaba como la confidente comprensiva, el otro como el líder compasivo. Resulta que sus palabras de preocupación desde el principio me habían esquivado hábilmente a mí, la esposa, la amiga, para unirse en una sola entidad. ¡Qué ridículo! Me desprendí del dolor de la traición, dejando solo un cálculo frío. Me giré ligeramente y sacudí suavemente el cuerpo rígido a mi lado. «Carlos, ¿estás dormido?» Carlos se sobresaltó y murmuró una respuesta. Encendí la lámpara de la mesita de noche, la luz amarilla pálida iluminó su rostro lleno de culpa. Me senté apoyada en la cabecera, con una voz aterradoramente tranquila. «He estado pensando toda la noche». Carlos tragó saliva, su cuerpo tenso como una cuerda estirada al máximo. «Creo que no puedo arruinarte así, y tampoco puedo dejar que la gente señale a Sofía. Lo más importante es que no quiero que mis padres se enteren de esto, sus corazones no soportarían el impacto». Cada frase que decía era como una dosis precisa de sedante inyectada en su sistema nervioso en pánico. Me miró, su expresión pasó del miedo a la confusión y finalmente a una emoción incrédula. Continué lanzando mi plan. «Divorciémonos falsamente primero para salvar tu imagen, afuera diremos que el amor se acabó y que nos separamos pacíficamente. Las acciones de la empresa y las propiedades se transferirán temporalmente a mi nombre. Así parecerá que te ves obligado a asumir la responsabilidad por Sofía. También será más fácil explicárselo a tus padres. Esperaremos a que tú y Sofía se establezcan, nazca el bebé y todo se calme, y luego nosotros». No terminé la frase, pero fue más que suficiente. Carlos, un ejemplo clásico de una revista, lo que más le importaba era la carrera que había construido con tanto esfuerzo y la imagen de hombre exitoso. Mi propuesta era como regalarle la escalera más honorable para que pudiera mantener su reputación, al mismo tiempo, resolver este gran problema. Sus ojos se enrojecieron de inmediato, tomó mi mano y se atragantó. Elena, ¿por qué eres tan buena conmigo? Soy un desgraciado, te he fallado. Solo cometí un error que cualquier hombre podría cometer. Empezó a parlotear admitiendo su culpa, diciendo que la persona que más amaba siempre había sido yo, y que lo de Sofía fue solo un momento de confusión. Miré su actuación conmovedora y sentí un frío en el corazón, incluso asco. «No digas más. Ahora es inútil decir nada. Lo más importante es resolver el problema». Al día siguiente, quedé con Sofía. Cuando le conté el plan del divorcio falso, se quedó atónita unos segundos y luego lloró como si lloviera, tomando mis manos con gratitud. «En esta vida, aunque trabaje como un animal para ti, no podré pagarte lo suficiente. Solo quiero a Carlos, no codicio absolutamente nada de tu riqueza». Miré su rostro hipócrita y sonreí. Incluso sugerí amablemente que usara el pequeño apartamento en el centro, que estaba a mi nombre, para pasar el embarazo y evitar las incomodidades de vivir fuera. Carlos y Sofía estaban completamente aturdidos por mi gran acto de sacrificio. Para lidiar rápidamente con esta bomba de tiempo, Carlos firmó casi de inmediato el acuerdo de división de bienes que yo había pedido a un abogado que redactara. El acuerdo establecía claramente: ambas partes se divorcian voluntariamente por ruptura sentimental, los bienes comunes postmatrimoniales, incluyendo el 100% de las acciones de la empresa, 3 casas y 2 coches, pertenecen en su totalidad a la parte femenina, Elena, Chianga. La parte masculina, Carlos, Sebin, renuncia voluntariamente a todos los bienes. El día de la firma, la mirada de Carlos hacia mí era compleja, había culpa, arrepentimiento, pero sobre todo una sensación de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pensaba que esto era solo una solución temporal para apaciguarme. No sabía que, desde el momento en que firmó, lo había perdido todo. Los trámites se hicieron muy rápido. Tan pronto como tuve el papel del divorcio en la mano, llevé personalmente a Sofía a mudarse a mi pequeño apartamento. «Sofía, este lugar es tranquilo, cerca del hospital, descansa tranquila y no te preocupes por nada». La ayudé a colocar su equipaje ordenadamente, como una hermana dedicada. Elena, yo. Estaba tan ahogada por la emoción que no podía hablar.
Le di unas palmaditas en el hombro y me fui sonriendo. Antes de salir por la puerta, ya había instalado microcámaras en la sala de estar y en el dormitorio del apartamento. Esa noche me senté en mi estudio y abrí mi portátil. Las imágenes de las cámaras de vigilancia se transmitían claramente, sin interferencias. Carlos y Sofía se abrazaban en el apartamento. Amor, finalmente podemos estar juntos abierta y honestamente. La voz de Sofía estaba llena de presunción y alegría de victoria. Has sufrido mucho. Carlos la abrazó y le besó suavemente la frente. Esperaremos a que pase la tormenta y nos volveremos a casar. Para entonces, la empresa y las casas serán todas nuestras. Tú lo sabes, la persona que más amo sigue siendo tú. Elena es fría como el hielo y rígida como un tronco, ¿cómo podría entenderme como tú? Miré en silencio las caras alegres y repugnantes de los dos traidores celebrando su victoria en la pantalla. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje al abogado, paso 1 completado. Después de que Sofía se mudó al apartamento para el embarazo, su naturaleza codiciosa se reveló rápidamente. Ya no era la gerente administrativa que vestía sencillamente y trabajaba duro, ni la amante débil y llena de culpa frente a mí. Vivía cómodamente como un canario en una jaula dorada. Las náuseas matutinas se convirtieron en la excusa perfecta para dejar el trabajo, dejó de ir a la empresa. Dormía hasta el mediodía todos los días y luego comenzaba a darle órdenes a Carlos. Hoy quería postre de un famoso restaurante al sur de la ciudad, mañana se encaprichaba con el nuevo modelo de bolso de marca que acababa de llegar a la tienda. Usaba la tarjeta adicional de Carlos sin dudarlo. Hice capturas de pantalla de cada notificación de gasto que llegaba como nieve, guardando cada una de ellas. Las cámaras de vigilancia eran aún más leales, registrando cada uno de sus comportamientos. No tenía ningún síntoma de náuseas, estaba sana todos los días, llamando alegremente a todo tipo de amigos para chismorrear y presumir de cómo había atrapado a Carlos, una acción potencial, de un solo golpe. No lo sabes, esa tonta de Elena todavía cree que soy su mejor amiga. Incluso sugirió el divorcio falso para que yo me mudara al apartamento, es tan estúpida que da risa. Espera a que dé a luz y seré la auténtica señora Martínez. Entonces toda la empresa será mía, ya veremos cuánto tiempo puede mantener su arrogancia. Al escuchar su risa aguda y estridente a través de los auriculares, corté y guardé cada grabación con calma. Todo serviría como prueba en el tribunal. Usé la excusa de estar de mal humor después del divorcio para pedir una larga licencia en la empresa. En casa, comencé a limpiar las viejas pertenencias de Carlos, bajo el pretexto de cortar con el pasado. En realidad, no tenía muchas cosas, la mayoría se las había comprado yo. Guardé cada traje, gemelos y corbata en cajas, preparándolos para donarlos a una organización benéfica. En un rincón del estudio, encontré una caja vieja cubierta de polvo. Dentro había libros de la universidad y un portátil obsoleto desde hacía mucho tiempo. No sé qué fuerza me impulsó, pero busqué el cargador y lo enchufé. La máquina aún podía arrancar. En el viejo disco duro, descubrí una carpeta protegida con contraseña. Mi intuición me decía que había algo valioso dentro. Probé varias contraseñas familiares, el cumpleaños de Carlos, mi cumpleaños, nuestro aniversario, pero ninguna era correcta. De repente recordé algo que Sofía había dicho una vez por descuido. Carlos es realmente un hombre fiel. Su primer amor en la universidad, no hace falta decirlo, fue increíblemente buena. Basándome en mi memoria, ingresé la fecha de nacimiento de esa exnovia. Se escuchó un clic y la carpeta se desbloqueó. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que vería cartas de amor o fotos íntimas que no me atrevería a mirar. Pero lo que había en la carpeta hizo que se me helara todo el cuerpo. No eran cartas de amor, sino una cadena de correos electrónicos entre él y una institución médica en el extranjero, acompañados del historial médico escaneado de su tío. Las fechas de esos correos abarcaban 5 años, desde que éramos novios hasta que ya estábamos casados. El contenido giraba en torno a una enfermedad de la que nunca había oído hablar, la enfermedad de Huntington. Mis manos temblaban al abrir el historial médico. Indicaba claramente que su tío había fallecido hacía 8 años debido a complicaciones de la enfermedad de Huntington. Al final del historial se adjuntaba una descripción detallada de la enfermedad,
La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario autosómico dominante. Las manifestaciones clínicas incluyen movimientos incontrolados similares a la corea, trastornos psiquiátricos y demencia progresiva. Y la línea más fatal, como un hierro al rojo vivo estampado directamente en mi retina, esta enfermedad es autosómica dominante. Los hijos de una persona afectada, ya sean hombres o mujeres, tienen un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Mi cabeza zumbó como si 1000 abejas aletearan frenéticamente en su interior. De repente, todo se volvió claro. No es que Carlos no quisiera tener hijos, es que no se atrevía. No se atrevía a apostar ese 50% de riesgo conmigo, una esposa con la que se había casado formalmente, la persona con la que planeaba pasar su vida, alguien con un buen entorno familiar. Tenía miedo de dar a luz a un niño que pudiera portar la enfermedad, rompiendo el caparazón de nuestra vida perfecta. Temía a mi familia, temía que nuestro futuro fuera arrastrado al abismo por esa terrible enfermedad hereditaria. Por eso posponía continuamente tener hijos. Por eso tuvo una aventura con Sofía, pero la obligó a tomar anticonceptivos. Porque a sus ojos, Sofía era solo una herramienta para desahogarse que podía ser desechada en cualquier momento. Nunca planeó tener un futuro con ella, y mucho menos dejar que diera a luz a un niño que pudiera llevar la maldición. ¿Y yo? La persona que él decía amar más en esta vida había sido engañada durante 8 años. Usó el amor y la protección como una pantalla, tejiendo una jaula gigante de mentiras, encerrándome en ella como a un pájaro sin salida. Me privó de mi derecho a saber, me privó del derecho de una mujer y una esposa a decidir el camino de su propia vida. Una sensación de traición más violenta que cuando descubrí su infidelidad surgió y me tragó de pies a cabeza. Esto no era solo una traición, era una negación y un engaño hacia toda mi vida. Me derrumbé en el suelo frío, temblando como una hoja en el viento. El frío penetrante subió desde las plantas de mis pies directamente a mi corazón. Pensé que me había casado por amor, pero inesperadamente solo fui una herramienta para que él encubriera su egoísmo y cobardía. Pasó mucho tiempo antes de que me recuperara del shock y la ira extrema. Me levanté, caminé hacia el escritorio y copié todos los datos del disco duro en un USB encriptado. Este secreto sería la gota que colmaría el vaso para aplastarlo. Un nuevo plan, más venenoso, más cruel y más hermético, se estaba formando gradualmente en mi mente. No solo quería que perdiera su reputación y se fuera con las manos vacías. Quería que admitiera con su propia boca su cobardía y egoísmo. Quería que pagara el precio más alto por haber engañado toda mi vida. Cuando descubrí la caja de anticonceptivos de emergencia en el coche de mi esposo, no lloré, tranquilamente cambié las pastillas por ácido fólico. 2 meses después, mi mejor amiga lloraba desconsoladamente frente a mí, diciendo que estaba embarazada inesperadamente. La miré a ella, y luego miré a mi esposo, que estaba parado torpemente a su lado. Sabía que la obra de teatro sobre el embarazo que yo misma había dirigido acababa de comenzar oficialmente. El aire sofocante en el coche, mezclado con el olor a colonia de cedro que él solía usar, hacía que se me revolviera el estómago. Hoy era nuestro 3er aniversario de bodas. Terminé la reunión temprano a propósito y me desvié para recoger el reloj que él había estado mencionando durante los últimos 2 meses. Se suponía que debía ser una sorpresa cuidadosamente preparada, pero cuando busqué unos documentos en la guantera del copiloto, esa sorpresa se convirtió instantáneamente en un trozo de hierro frío y pesado que golpeó mi corazón. Una caja de pastillas de un azul deslumbrante. Anticonceptivos de emergencia. Debajo de la caja había una factura arrugada de un resort de aguas termales en las afueras, al que habíamos ido el mes pasado. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos, y luego innumerables detalles que había ignorado deliberadamente me golpearon como una marea violenta. En ese viaje, mi mejor amiga Sofía casualmente también estaba allí para una actividad de team building. Ella me sonrió brillantemente. Jaja, no molestaré el mundo de 2 de Elena y Carlos. Reservaré mi propia habitación, ustedes descansen cómodamente. Ahora que lo pienso, esa supuesta consideración era ridícula. Y también el hecho de que en los últimos 2 meses, cada vez que Carlos llegaba a casa, traía consigo un cansancio constante. Pensé que estaba ocupado con el trabajo,
e incluso le preparé muchas sopas nutritivas. Su mirada evasiva al beber la sopa, solía pensar que era porque le dolía verme trabajar tanto. Ahora todo tenía una explicación. No grité, no me derrumbé, ni siquiera derramé una sola lágrima. Las lágrimas son el arma de los débiles, y desde este momento no podía ser débil. Volví a poner la caja de pastillas y la factura en su lugar, y cerré suavemente la guantera. Mis movimientos eran tan tranquilos que incluso a mí me resultaban extraños. Al llegar a casa, no expuse su excusa de las horas extras, solo preparé la cena en silencio como de costumbre. Después de cenar, puse la excusa de salir a caminar y conduje hasta la farmacia más cercana. Hola, por favor deme una caja de ácido fólico de esta marca. También compré una caja de anticonceptivos de emergencia idéntica a la que había en su coche. De vuelta en mi estudio vacío, cerré la puerta con llave. Bajo la luz de la lámpara de escritorio, me puse guantes médicos y, con unas pinzas de precisión, levanté cuidadosamente la capa de aluminio de las pastillas anticonceptivas, sacando una a una las pastillas blancas. Luego, abrí la caja de ácido fólico, tomé las pastillas que tenían la forma y el color más parecidos, y las coloqué una por una en la caja vieja con precisión. Durante todo el proceso, mis manos no temblaron ni una sola vez. Era como un cirujano realizando una operación delicada, tranquila, concentrada, con solo un odio frío en mi corazón. Una vez terminado, tiré los anticonceptivos reales al inodoro y vi cómo el agua se los llevaba. A la mañana siguiente, aproveché que Carlos estaba en el baño lavándose la cara para volver a colocar silenciosamente la caja de pastillas manipulada en el compartimento del coche. Durante los siguientes 2 meses, viví como una actriz perfecta. Fui aún más gentil y atenta que antes. Le preparaba las zapatillas cada vez que llegaba a casa y le masajeaba los hombros cuando estaba cansado. Incluso tomé la iniciativa de mencionar el tema de prepararnos para el embarazo. Carlos, llevamos 3 años casados, mis padres siguen insistiendo, ¿por qué no tenemos un bebé? Cada vez que lo mencionaba, sus ojos evitaban los míos, usando la excusa de que la empresa estaba en una etapa importante y que la presión era demasiado grande para evadir el tema ambiguamente. Y mi buena amiga, Sofía, actuaba incluso mejor que él. Ella solía decirme fingiendo que era casualidad. Jajaja, eres muy afortunada, Carlos es talentoso y sabe cuidar a la familia. Pero los hombres con ambiciones tienen mucha presión, no lo presiones demasiado con el tema de los hijos. Su rostro inocente en ese momento, ahora que lo recuerdo, estaba lleno de una presunción repugnante y una burla oculta en cada rasgo. Cooperé con su actuación, pero en mi interior ya estaba contando hacia atrás. Finalmente, el primer día del tercer mes, Sofía me citó en nuestra cafetería habitual. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, y tan pronto como me vio, rompió a llorar desconsoladamente, sacando con manos temblorosas una prueba de embarazo con 2 líneas rojas claramente visibles. Jaja, lo siento, no soy una buena persona. Lloraba como si lloviera, con lágrimas y mocos corriendo por su cara. Ese día, la noche en el resort de aguas termales, en la reunión de la empresa bebí demasiado. Carlos me llevó a mi habitación y luego no sé qué pasó. Un guión viejo y trillado, borrachera y pérdida de control. No dije nada, solo la miré en silencio mientras actuaba. Luego tomé mi teléfono y llamé a Carlos justo delante de ella. Esposo, ven a la cafetería de siempre, por favor. Sofía está aquí, le ha pasado algo. 20 minutos después, Carlos empujó la puerta y entró. Cuando vio la prueba de embarazo en la mesa y a Sofía llorando hasta convulsionar, se quedó congelado, su rostro se puso blanco como el papel, sin una gota de sangre. Sus labios temblaban al mirarme, con los ojos llenos de pánico, miedo y súplica. Elena. Elena, escucha mi explicación, no es lo que piensas. No le presté atención, solo me levanté y caminé hacia Sofía, tomé su mano fría y mi voz fue tan suave como una pluma. No tengas miedo, Sofía, somos mejores amigas, ¿verdad? Pase lo que pase, te ayudaré. Tanto Sofía como Carlos se quedaron atónitos. Esperaban que me volviera loca, que gritara, llorara y perdiera el control. Pero no, nada de eso sucedió.
En sus ojos solo quedaba una sorpresa compartida y un rayo de alivio por haber sobrevivido al accidente. Me volví hacia Carlos e incluso le dediqué una sonrisa amable. Esposo, ahora lo más importante es estabilizar a Sofía y cuidar bien de su salud, ¿verdad? Él asintió instintivamente como un títere al que le tiran de los hilos. Miré a las dos personas que solían ser las más cercanas a mí, y sentí como si tuviera un lago de hielo sellado en mi corazón. Los actores estaban en posición, las luces del escenario estaban listas. La obra de venganza dirigida por mis propias manos se estrenaba oficialmente. Tarde en la noche, el dormitorio estaba sumido en el silencio. Carlos yacía a mi lado, con el cuerpo rígido, tratando de respirar rítmicamente para fingir que dormía. Abrí los ojos, completamente despierta, dejando que los recuerdos rotos barrieran la oscuridad. Recordé la universidad, cuando Carlos todavía era un estudiante pobre con vaqueros descoloridos, enterrado en libros en la biblioteca. Fui yo quien tomó la iniciativa de perseguirlo, amaba su resistencia y su negativa a rendirse. En ese entonces, incluso intenté emparejarlo con su novia de la universidad, un estudiante de un curso inferior con un entorno familiar normal como el de él. Y Sofía, mi mejor amiga que siempre estaba a mi lado, fingía arrepentimiento, pero su voz tenía un tono de desprecio. Elena, tienes buen ojo, Carlos es excelente. Es una pena que esa chica no sea digna de él en absoluto, solo lo retrasará. Después de que rompieron, Carlos cayó en la miseria y el dolor, fui yo quien estuvo a su lado, animándolo a levantarse. Después de graduarnos, usé las conexiones de mis padres y todos los ahorros de mi familia para ayudarlo a emprender. Nuestra empresa pasó de ser un pequeño taller de unos pocos metros cuadrados a un estudio de diseño de renombre en la ciudad. Yo era la diseñadora principal, el alma de la empresa y también la mayor inversora. Carlos era el director general a cargo de las relaciones externas y la gestión general. Tan pronto como Sofía se graduó, la metí en la empresa para que fuera la jefa de administración. La trataba como a una hermana, pagándole un salario mucho más alto que el promedio. No le ocultaba nada de lo que pasaba en la empresa. Pensé ingenuamente que los tres seríamos un triángulo de hierro indestructible. Ahora que recuerdo esas palabras de preocupación de antaño, no eran más que un camino cuidadosamente calculado. Durante el último año, Sofía a menudo me susurraba al oído. Elena, últimamente Carlos se ve muy cansado, tiene ojeras muy marcadas. Los hombres trabajan muy duro afuera, no le pongas más presión. Y Carlos también decía a menudo durante las comidas. Sofía se encarga de tantas cosas sola en la empresa, es muy duro para ella. Si tienes tiempo, cuídala un poco más, no dejes que se canse demasiado. Uno actuaba como la confidente comprensiva, el otro como el líder compasivo. Resulta que sus palabras de preocupación desde el principio me habían esquivado hábilmente a mí, la esposa, la amiga, para unirse en una sola entidad. ¡Qué ridículo! Me desprendí del dolor de la traición, dejando solo un cálculo frío. Me giré ligeramente y sacudí suavemente el cuerpo rígido a mi lado. Carlos, ¿estás dormido? Carlos se sobresaltó y murmuró una respuesta. Encendí la lámpara de la mesita de noche, la luz amarilla pálida iluminó su rostro lleno de culpa. Me senté apoyada en la cabecera, con una voz aterradoramente tranquila. He estado pensando toda la noche. Carlos tragó saliva, su cuerpo tenso como una cuerda estirada al máximo. Creo que no puedo arruinarte así, y tampoco puedo dejar que la gente señale a Sofía. Lo más importante es que no quiero que mis padres se enteren de esto, sus corazones no soportarían el impacto. Cada frase que decía era como una dosis precisa de sedante inyectada en su sistema nervioso en pánico. Me miró, su expresión pasó del miedo a la confusión y finalmente a una emoción incrédula. Continué lanzando mi plan. Divorciémonos falsamente primero para salvar tu imagen, afuera diremos que el amor se acabó y que nos separamos pacíficamente. Las acciones de la empresa y las propiedades se transferirán temporalmente a mi nombre, así parecerá que te ves obligado a asumir la responsabilidad por Sofía. También será más fácil explicárselo a tus padres. Esperaremos a que tú y Sofía se establezcan, nazca el bebé y todo se calme, y luego nosotros. No terminé la frase, pero fue más que suficiente.
Carlos, un ejemplo clásico de una revista. Lo que más le importaba era la carrera que había construido con tanto esfuerzo y la imagen de hombre exitoso. Mi propuesta era como regalarle la escalera más honorable para que pudiera mantener su reputación, al mismo tiempo, resolver este gran problema. Sus ojos se enrojecieron de inmediato, tomó mi mano y se atragantó. Elena, ¿por qué eres tan buena conmigo? Soy un desgraciado, te he fallado. Solo cometí un error que cualquier hombre podría cometer. Empezó a parlotear admitiendo su culpa, diciendo que la persona que más amaba siempre había sido yo, y que lo de Sofía fue solo un momento de confusión. Miré su actuación conmovedora y sentí un frío en el corazón, incluso asco. No digas más. Ahora es inútil decir nada. Lo más importante es resolver el problema. Al día siguiente, quedé con Sofía. Cuando le conté el plan del divorcio falso, se quedó atónita unos segundos y luego lloró como si lloviera, tomando mis manos con gratitud. En esta vida, aunque trabaje como un animal para ti, no podré pagarte lo suficiente. Solo quiero a Carlos, no codicio absolutamente nada de tu riqueza. Miré su rostro hipócrita y sonreí. Incluso sugerí amablemente que usara el pequeño apartamento en el centro, que estaba a mi nombre, para pasar el embarazo y evitar las incomodidades de vivir fuera. Carlos y Sofía estaban completamente aturdidos por mi gran acto de sacrificio. Para lidiar rápidamente con esta bomba de tiempo, Carlos firmó casi de inmediato el acuerdo de división de bienes que yo había pedido a un abogado que redactara. El acuerdo establecía claramente: ambas partes se divorcian voluntariamente por ruptura sentimental, los bienes comunes postmatrimoniales, incluyendo el 100% de las acciones de la empresa, 3 casas y 2 coches, pertenecen en su totalidad a la parte femenina, Elena Chianga. La parte masculina, Carlos Sebin, renuncia voluntariamente a todos los bienes. El día de la firma, la mirada de Carlos hacia mí era compleja, había culpa, arrepentimiento, pero sobre todo una sensación de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pensaba que esto era solo una solución temporal para apaciguarme. No sabía que, desde el momento en que firmó, lo había perdido todo. Los trámites se hicieron muy rápido. Tan pronto como tuve el papel del divorcio en la mano, llevé personalmente a Sofía a mudarse a mi pequeño apartamento. Sofía, este lugar es tranquilo, cerca del hospital, descansa tranquila y no te preocupes por nada. La ayudé a colocar su equipaje ordenadamente, como una hermana dedicada. Elena, yo. Estaba tan ahogada por la emoción que no podía hablar. Le di unas palmaditas en el hombro y me fui sonriendo. Antes de salir por la puerta, ya había instalado microcámaras en la sala de estar y en el dormitorio del apartamento. Esa noche me senté en mi estudio y abrí mi portátil. Las imágenes de las cámaras de vigilancia se transmitían claramente, sin interferencias. Carlos y Sofía se abrazaban en el apartamento. Amor, finalmente podemos estar juntos abierta y honestamente. La voz de Sofía estaba llena de presunción y alegría de victoria. Has sufrido mucho. Carlos la abrazó y le besó suavemente la frente. Esperaremos a que pase la tormenta y nos volveremos a casar, para entonces, la empresa y las casas serán todas nuestras. Tú lo sabes, la persona que más amo sigue siendo tú. Elena es fría como el hielo y rígida como un tronco, ¿cómo podría entenderme como tú? Miré en silencio las caras alegres y repugnantes de los dos traidores celebrando su victoria en la pantalla. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje al abogado, paso 1 completado. Después de que Sofía se mudó al apartamento para el embarazo, su naturaleza codiciosa se reveló rápidamente. Ya no era la gerente administrativa que vestía sencillamente y trabajaba duro, ni la amante débil y llena de culpa frente a mí. Vivía cómodamente como un canario en una jaula dorada. Las náuseas matutinas se convirtieron en la excusa perfecta para dejar el trabajo, dejó de ir a la empresa. Dormía hasta el mediodía todos los días y luego comenzaba a darle órdenes a Carlos. Hoy quería postre de un famoso restaurante al sur de la ciudad, mañana se encaprichaba con el nuevo modelo de bolso de marca que acababa de llegar a la tienda. Usaba la tarjeta adicional de Carlos sin dudarlo. Hice capturas de pantalla de cada notificación de gasto que llegaba como nieve, guardando cada una de ellas. Las cámaras de vigilancia eran aún más leales.
registrando cada uno de sus comportamientos. No tenía ningún síntoma de náuseas, estaba sana todos los días, llamando alegremente a todo tipo de amigos para chismorrear y presumir de cómo había atrapado a Carlos, una acción potencial, de un solo golpe. No lo sabes, esa tonta de Elena todavía cree que soy su mejor amiga. Incluso sugirió el divorcio falso para que yo me mudara al apartamento, es tan estúpida que da risa. Espera a que dé a luz y seré la auténtica señora Martínez. Entonces toda la empresa será mía, ya veremos cuánto tiempo puede mantener su arrogancia. Al escuchar su risa aguda y estridente a través de los auriculares, corté y guardé cada grabación con calma. Todo serviría como prueba en el tribunal. Usé la excusa de estar de mal humor después del divorcio para pedir una larga licencia en la empresa. En casa, comencé a limpiar las viejas pertenencias de Carlos, bajo el pretexto de cortar con el pasado. En realidad, no tenía muchas cosas, la mayoría se las había comprado yo. Guardé cada traje, gemelos y corbata en cajas, preparándolos para donarlos a una organización benéfica. En un rincón del estudio, encontré una caja vieja cubierta de polvo. Dentro había libros de la universidad y un portátil obsoleto desde hacía mucho tiempo. No sé qué fuerza me impulsó, pero busqué el cargador y lo enchufé. La máquina aún podía arrancar. En el viejo disco duro, descubrí una carpeta protegida con contraseña. Mi intuición me decía que había algo valioso dentro. Probé varias contraseñas familiares, el cumpleaños de Carlos, mi cumpleaños, nuestro aniversario, pero ninguna era correcta. De repente recordé algo que Sofía había dicho una vez por descuido. Carlos es realmente un hombre fiel, su primer amor en la universidad, no hace falta decirlo, fue increíblemente buena. Basándome en mi memoria, ingresé la fecha de nacimiento de esa exnovia. Se escuchó un clic y la carpeta se desbloqueó. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que vería cartas de amor o fotos íntimas que no me atrevería a mirar. Pero lo que había en la carpeta hizo que se me helara todo el cuerpo. No eran cartas de amor, sino una cadena de correos electrónicos entre él y una institución médica en el extranjero, acompañados del historial médico escaneado de su tío. Las fechas de esos correos abarcaban 5 años, desde que éramos novios hasta que ya estábamos casados. El contenido giraba en torno a una enfermedad de la que nunca había oído hablar, la enfermedad de Huntington. Mis manos temblaban al abrir el historial médico. Indicaba claramente que su tío había fallecido hacía 8 años debido a complicaciones de la enfermedad de Huntington. Al final del historial se adjuntaba una descripción detallada de la enfermedad. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario autosómico dominante. Las manifestaciones clínicas incluyen movimientos incontrolados similares a la corea, trastornos psiquiátricos y demencia progresiva. Y la línea más fatal, como un hierro al rojo vivo estampado directamente en mi retina, esta enfermedad es autosómica dominante. Los hijos de una persona afectada, ya sean hombres o mujeres, tienen un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Mi cabeza zumbó como si 1000 abejas aletearan frenéticamente en su interior. De repente, todo se volvió claro. No es que Carlos no quisiera tener hijos, es que no se atrevía. No se atrevía a apostar ese 50% de riesgo conmigo, una esposa con la que se había casado formalmente, la persona con la que planeaba pasar su vida, alguien con un buen entorno familiar. Tenía miedo de dar a luz a un niño que pudiera portar la enfermedad, rompiendo el caparazón de nuestra vida perfecta. Temía a mi familia, temía que nuestro futuro fuera arrastrado al abismo por esa terrible enfermedad hereditaria. Por eso posponía continuamente tener hijos. Por eso tuvo una aventura con Sofía, pero la obligó a tomar anticonceptivos. Porque a sus ojos, Sofía era solo una herramienta para desahogarse que podía ser desechada en cualquier momento. Nunca planeó tener un futuro con ella, y mucho menos dejar que diera a luz a un niño que pudiera llevar la maldición. ¿Y yo? La persona que él decía amar más en esta vida había sido engañada durante 8 años. Usó el amor y la protección como una pantalla, tejiendo una jaula gigante de mentiras, encerrándome en ella como a un pájaro sin salida. Me privó de mi derecho a saber, me privó del derecho de una mujer y una esposa a decidir el camino de su propia vida. Una sensación de traición más violenta que cuando descubrí su infidelidad surgió y me tragó de pies a cabeza.
Esto no era solo una traición, era una negación y un engaño hacia toda mi vida. Me derrumbé en el suelo frío, temblando como una hoja en el viento. El frío penetrante subió desde las plantas de mis pies directamente a mi corazón. Pensé que me había casado por amor, pero inesperadamente solo fui una herramienta para que él encubriera su egoísmo y cobardía. Pasó mucho tiempo antes de que me recuperara del shock y la ira extrema. Me levanté, caminé hacia el escritorio y copié todos los datos del disco duro en un USB encriptado. Este secreto sería la gota que colmaría el vaso para aplastarlo. Un nuevo plan, más venenoso, más cruel y más hermético, se estaba formando gradualmente en mi mente. No solo quería que perdiera su reputación y se fuera con las manos vacías. Quería que admitiera con su propia boca su cobardía y egoísmo. Quería que pagara el precio más alto por haber engañado toda mi vida. Levanté mi teléfono y presioné reproducir. El segundo regalo comenzó oficialmente. Era una grabación que contraté a un detective privado para hacer. Él se hizo pasar por un psicólogo llamando a Carlos para realizar una terapia psicológica por teléfono. La voz de Carlos resonó clara y desesperada a través del sistema de altavoces. Nam, en la grabación tengo demasiada presión. Básicamente no me atrevo a tener hijos con Elena. Mi familia tiene un historial de enfermedades genéticas, la enfermedad de Huntington. Mi tío murió de eso. Tengo miedo de que el niño nazca enfermo. ¿Cómo se lo explicaría a Elena y a toda su familia? Soy un estafador, la he engañado. Y lo de Sofía fue solo un momento de confusión, nunca pensé en un futuro con ella, por eso la obligué a tomar pastillas. No esperaba que ella se quedara embarazada de todos modos. La grabación era muy larga, pero solo elegí las partes más importantes para publicar. Solo eso era suficiente. Si el video anterior solo fue un desgarro de la máscara de Sofía, entonces esta grabación fue el golpe fatal que destruyó por completo la imagen de Carlos. La audiencia volvió a caer en un silencio sepulcral. Todas las miradas llenas de asco, desprecio e incredulidad se dirigieron hacia Carlos en el escenario. Ya no era el joven que empezó de la nada, ni el hombre que cometió un error pero merecía lástima, sino un cobarde, egoísta y mentiroso sin escrúpulos. Un hombre terrible que, por orgullo y una falsa estabilidad, engañó los sentimientos de su esposa, la privó de su derecho a ser madre y trató a otra mujer como una herramienta de desahogo desechable. Mamá, ah. Un grito desgarrador resonó desde la mesa principal. La madre de Carlos, después de escuchar la grabación, puso los ojos en blanco y se desplomó en la silla, desmayada en el acto. Su padre también se derrumbó en la silla, con el rostro gris ceniza, como si hubiera envejecido 10 años en unos pocos minutos. La escena estaba completamente fuera de control. Elena. Me has arruinado. Me has arruinado. Carlos finalmente se volvió loco, rompiéndose por completo en la humillación y el colapso total. Con los ojos rojos como una bestia acorralada, rugió y se abalanzó directamente hacia mí. Sofía, que estaba a su lado, intentó detenerlo por reflejo, pero Carlos, en su locura, la empujó con fuerza. Lárgate, mujer despreciable. Sofía, que llevaba tacones altos y ya no se mantenía firme, cayó hacia atrás tras el empujón. Su vientre abultado golpeó fuertemente contra el borde afilado del carrito de metal del pastel que estaba justo detrás de ella. ¡Ah! Un grito aún más trágico que el anterior resonó en todo el salón. Todos miraron horrorizados como la sangre roja brillante se extendía rápidamente desde el dobladillo del costoso vestido blanco de Sofía, tiñendo de rojo una zona espantosa. Yo estaba en medio del caos, entre los gritos desgarradores y el pánico de la multitud, mirando todo con indiferencia. Saqué mi teléfono y marqué tranquilamente el 115. Mi voz era tan calmada como si estuviera informando del clima. Hola, ¿es emergencias? Estoy en el salón de banquetes del Hotel Crown Plaza. ¿Alguien necesita ayuda? Sí, una mujer embarazada está sangrando mucho. Colgué el teléfono y miré a Sofía gimiendo de dolor en un charco de sangre, a Carlos gritando y agarrándose la cabeza como un loco, y a los invitados en un alboroto caótico. Sabía que esto no había terminado, esto era solo el preludio de una sinfonía de destrucción.
El verdadero juicio acababa de comenzar. El pasillo de urgencias del hospital estaba frío bajo las pálidas luces blancas. Carlos y sus padres, que habían recuperado el conocimiento no hacía mucho, estaban sentados abatidos como tres gallos de pelea derrotados, esperando fuera del quirófano. La luz indicadora de la puerta del quirófano se apagó. El médico salió quitándose la mascarilla, con expresión cansada y apesadumbrada. Nam, médico, lo siento, hemos hecho todo lo posible. Nam, médico, la paciente perdió demasiada sangre, no pudimos salvar al bebé. La madre de Carlos se desplomó en el suelo allí mismo, golpeándose el pecho y llorando miserablemente como si el cielo se hubiera derrumbado frente a ella. Mamá, mi nieto primogénito, mi nieto que no llegó a nacer. ¡Qué desgracia! Carlos se apoyó contra la pared, con el rostro pálido y la mirada vacía. Justo en ese momento, una enfermera salió rápidamente de la sala de urgencias con una tabla de resultados, con cara de duda. Enfermera, disculpen, ¿quién es el familiar de la paciente Sofía? Carlos levantó la cabeza por reflejo. La enfermera lo miró a él y luego volvió a mirar el papel en su mano, frunciendo el ceño. Enfermera, el asunto es este, el grupo sanguíneo de la paciente es AB. Enfermera, pero en los documentos de emergencia, un familiar indicó que el esposo es el señor Carlos con grupo sanguíneo O. La enfermera no terminó la frase, pero sus ojos lo decían todo claramente. El pasillo del hospital se quedó instantáneamente tan silencioso que se podía escuchar a la madre de Carlos aspirar aire frío. Carlos se quedó petrificado. Aunque no estudió medicina, sabía los conocimientos básicos de biología. Una madre con sangre tipo AB y un padre con sangre tipo O absolutamente no pueden tener un hijo con sangre tipo AB. En un instante, sentimientos de humillación, ira y ridículo estallaron como un volcán, ahogando su último rastro de razón. Empujó frenéticamente la puerta de la habitación del hospital y entró. Sofía. Dime la verdad, ¿de quién es el hijo? En la habitación resonaron los sollozos aterrorizados de Sofía y los rugidos furiosos de Carlos. Justo en ese momento, aparecí al final del pasillo junto con mi abogado. Caminé con mis tacones altos, paso a paso, tranquila pero firme, hasta llegar directamente frente a Carlos. Él me vio como si viera un fantasma, con los ojos inyectados en sangre y desesperación. Ni siquiera me molesté en mirarlo, solo le entregué 2 papeles colocándolos justo frente a su cara. Uno era el aviso de terminación del contrato laboral con el sello rojo de la empresa. El otro era el acta de confirmación de división de bienes del divorcio con su firma. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra golpeaba su corazón como un martillo de hierro frío. Señor Carlos, según el contenido firmado en el acuerdo de divorcio, todas las acciones de la Sociedad Limitada de Diseño Ponjoa, junto con todas las propiedades y vehículos a nombre de la pareja, pertenecen legalmente a mí. Actualmente, como representante legal de la empresa, anuncio oficialmente, debido a que su comportamiento personal ha causado graves daños a la reputación de la empresa. Basándome en la ley laboral y los estatutos internos, la empresa decide rescindir su contrato a partir de hoy. Hice una pausa, miré su rostro que ahora estaba blanco sin una gota de sangre, y continué. El coche que está usando es un vehículo de la empresa asignado al cargo de director general. El apartamento de lujo donde vive es mi propiedad personal prematrimonial. Según las normas, tiene 3 días para mudarse y entregar todos los activos de la empresa. En otras palabras, se queda sin nada. Carlos me miró sin poder creer lo que oía, temblando de pies a cabeza. Sus labios se movieron queriendo decir algo, pero no salió ningún sonido. Me incliné cerca de su oído y usé una voz que solo nosotros 2 podíamos escuchar. Carlos, desde el día en que descubrí la caja de anticonceptivos que escondiste en el coche, fuiste eliminado del juego. En ese momento, en los ojos que una vez me enamoraron sin remedio, vi el colapso total, una destrucción irreparable. Lo perdió todo. El final de Sofía fue aún más miserable de lo que imaginaba. Perdió al bebé, su sueño de ser nuera de una familia rica se hizo añicos, y además se convirtió en el hazmerreír más grande de la ciudad. Después de que la familia Martínez supo que el niño no era de Carlos, no le mostraron ni una pizca de compasión. Apenas salió del hospital,
la madre de Carlos la empujó y la echó del apartamento, sin dejarle siquiera tomar una muda de ropa. Más tarde supe que el padre biológico del niño era un falso niño rico que conoció en un bar. Solo fue una noche de fiesta, y después él huyó lejos sin dejar rastro. Sin dinero, sin honor, sin refugio, Sofía vagó por las calles como un perro callejero durante 2 días. Y, por supuesto, volcó todo su odio sobre mí. Claro, si no fuera por mí, ahora ella sería la señora Martínez, disfrutando de gloria y riqueza, respetada por todos. Corrió hacia el edificio de mi empresa como una loca, llorando y golpeando la puerta exigiendo verme, gritando que quería acabar conmigo. Sofía, Elena, mujer despreciable, sal aquí. Sofía, has arruinado todo lo mío, te voy a matar. Yo estaba de pie en la oficina del último piso, detrás del gran ventanal de piso a techo, mirando fríamente a la mujer que luchaba locamente allá abajo. Se veía tan pequeña, tan ridícula, como una extraña que no tenía nada que ver conmigo. Los guardias de seguridad la detuvieron. La situación en ese momento era extremadamente desagradable. Llamé a mi asistente. Baja y encárgate, no dejes que afecte la imagen de la empresa. Unos minutos después, mi asistente bajó con una bolsa de papel marrón y se paró frente a Sofía. Le entregó la bolsa de papel frente a la multitud que se había reunido para mirar. Asistente señorita Sofía, la directora general Elena me pidió que le transmitiera unas palabras. Asistente la directora general Elena dice que esto es un regalo de despedida por los 10 años de amistad entre ustedes, y también el último poco de dignidad que le reserva a quien fue su mejor amiga. Asistente la cantidad no es mucha, suficiente para que compre un boleto de regreso a su pueblo y encuentre otro lugar para empezar de nuevo. Sofía tomó la bolsa de papel aturdida y la abrió. Dentro había un fajo grueso de dinero en efectivo. Miró fijamente el dinero y de repente se echó a reír, riendo y llorando al mismo tiempo con lágrimas y mocos corriendo por su cara. Sofía, regalo de despedida, ja. 10 años de amistad, regalo de despedida. Siguió riendo y llorando como loca, y finalmente abrazó la bolsa de dinero con fuerza, tambaleándose hacia la multitud hasta desaparecer sin dejar rastro. Desde entonces, nunca volví a verla en esta ciudad. Escuché que realmente usó ese dinero para volver a su pobre pueblo natal. Volví a mi escritorio, abrí mi teléfono y busqué el contacto de Sofía. Miré la foto de perfil que me resultaba tan familiar que la recordaba incluso con los ojos cerrados, una foto que nos tomamos juntas en un viaje. Sin dudarlo, presioné eliminar. Al mismo tiempo, borré todo el pasado de humillación y traición que ella había dejado en mi vida. Ella y yo, a partir de ahora, vivimos en mundos diferentes, sin relación alguna. Sin empresa, sin casa, sin dinero, la vida de Carlos cayó en picado desde la cima hasta el fondo del abismo en una sola noche. Etiquetado como adúltero, estafador matrimonial y con antecedentes de enfermedades genéticas en la familia, ya no tenía lugar en la industria. Ninguna empresa decente quería contratarlo. Finalmente tuvo que aceptar trabajar como vendedor en una pequeña empresa de reformas, soportando cada día todo tipo de miradas de desprecio. Solo cuando realmente lo perdió todo, comenzó a extrañar las cosas que una vez tuvo pero que nunca supo apreciar. Empezó a llamarme y a enviarme mensajes continuamente. Al principio eran insultos, luego súplicas, y poco a poco se convirtieron en interminables mensajes de arrepentimiento. Esa noche, estaba trabajando horas extras en la empresa. No sé de dónde sacó la información, pero logró llegar hasta el garaje del sótano. Estaba esperando en mi plaza de aparcamiento. Solo habían pasado unos meses sin vernos, pero parecía haber envejecido 10 años. Su traje, antes impecable, había sido reemplazado por ropa barata y arrugada, tenía la barba descuidada, estaba demacrado y sus ojos se veían cansados y sombríos. Al verme, corrió apresuradamente hacia mí, tratando de forzar una sonrisa que era más triste que el llanto. Elena. Elena. Me detuve y lo miré con frialdad. ¿Qué pasa? Elena, sé que me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? En mi corazón, desde el principio, siempre te he amado solo a ti, de verdad.
Lo de Sofía fue solo un momento de inmadurez, un error. Luego volvió a mencionar esa maldita enfermedad genética. Te lo oculté porque realmente quería lo mejor para ti, para protegerte. No quería que tuvieras que soportar ese dolor conmigo. ¿Tú protegerme? No pude evitar reírme. La risa resonó en el garaje vacío, estridente y fría. Interrumpí su conmovedor monólogo. Carlos, esa supuesta protección tuya fue usar una mentira para encerrarme como a una tonta, y luego disfrutar tranquilamente de todo lo que mi familia y yo te dimos. Esa supuesta protección fue privarme de mi derecho a saber la verdad, el derecho a elegir mi propia vida, e incluso el derecho a ser madre. Cada palabra que dije no era fuerte, pero cortaba como un cuchillo afilado toda su máscara de hipocresía. Deja de engañarte a ti mismo y a los demás. No me amas, solo te amas a ti mismo. Amas haber escapado de la pobreza, satisfacer tu autoestima barata, tomar el atajo hacia la fama. Tu traición no comenzó cuando te acostaste con Sofía, sino hace 8 años, el día que decidiste ocultarme ese secreto. Ya habías traicionado. Se quedó mudo, incapaz de decir nada más, con el rostro pálido. Lo miré, en mis ojos ya no había amor, e incluso el odio se había agotado, solo quedaba desprecio. Nunca tuve la intención de hacerte daño. Solo estoy recuperando lo que me pertenece por derecho. Dicho esto, abrí la puerta del coche para irme. Elena. De repente, se arrodilló con un golpe sordo frente a mí, abrazando mis piernas con fuerza. Un hombre de más de 30 años llorando desconsoladamente como un niño. Te lo ruego. ¿Me das otra oportunidad? Empecemos de nuevo. Juro que de ahora en adelante definitivamente. Fruncí el ceño con disgusto, esforzándome por liberar mi pierna. Carlos, me das asco. Lo empujé, me subí al coche y cerré la puerta, sin mirarlo ni una vez más. Pisé el acelerador a fondo, dejando atrás al hombre que lloraba miserablemente de rodillas. En el espejo retrovisor, su figura se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto negro borroso. Aparte de unos fríos papeles legales, ya no había nada que nos uniera a él y a mí. Me alegra mucho que hayas elegido mi canal para escuchar entre tantos otros. Gracias y hasta la próxima. Espero que siempre estés feliz y lleno de energía.